Bien, hoy es, o ya fue, Día Internacional de los Museos. Eso es el Día 18. Internacional del ¿Qué día es? Museo. El 18 de mayo. El 18 de mayo ya. Estamos próximos ya. Dentro Carlos de 4 Andújar, días. director de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Le damos la bienvenida y vamos primero a hablar del Día Internacional de los Museos y realmente en qué consiste el concepto de museos, porque da la impresión de cosas viejas que la gente un día a veces se les ocurre ir a visitar, pero otros piensan que es una de las mejores escuelas que tienen los seres humanos para aprender del pasado. Bien, muchas gracias Julito y su equipo por invitarme a compartir con ustedes en este importante programa. Los museos son las acumulaciones originarias de las colecciones privadas, trofeos de guerra y de muchísimas otras formas en que se fueron acumulando bienes extraños, exóticos, en distintos países y por distintas personas y por distintas familias. Eso es lo que se llama colección. Tuvimos los años 1500, 1600 los coleccionistas, que era una especie de divertimento y aventura, que iba coleccionando cosas, y todo eso luego de 1500, 1600, cuando comienza con el renacentismo, después todo el proceso que viene revolucionando las sociedades, cuestiona la existencia de esas colecciones privatizadas y comienzan a ser primeros en las tiendas de antigüedades, a ser acumuladas, a ser clasificadas y posteriormente a ser exhibidas. Y ya cuando una colección se exhibe, eso es lo que se llama museo. Sí, pero necesariamente tiene que obedecer a un orden temático. Puede ser, como nuestra amiga Xiomarita Pérez, usted la conoce, ¿verdad? Sí. Xiomarita Pérez ha publicado el día de ayer, coincidencialmente con esta entrevista, que está vendiendo su museo étnico viviente de memoria del hogar dominicano hasta con ella dentro. Entonces, es decir, Xiomara tiene ahí todo lo que tiene que ver con su vida como folclorista. Realmente tiene que seguir una línea temática o una organización específica para considerarse un museo con los fines propios para los cuales se crea. No, mira, lo más importante para definir un museo es que la colección se ponga en valor, se llama puesta en valor de una colección, para que pase a ser de dominio de los públicos. Cuando está privatizado no tiene dimensión social. Hay coleccionistas que tienen obras y tienen millones de pesos, pero la tienen en su casa. No es un museo, es una colección. El museo Carlos, tiene un uso social. Carlos, mire, usted está tratando uno de los temas más difíciles y que siempre han estado presentes. El museo debe de ser una institución oficial o debe de ser una institución privada, porque la conservación cuesta, y a veces, si usted puede estar seguro que usted no tiene presupuesto, y si lo tiene muy exiguo. Con este presidente Y cuando lo tengo usted ahora. coge, por ejemplo, y lee la prensa internacional y te dicen, los egipcios exigen que el Museo de Londres devuelva la efigie de Tutankamón, que se la robaron, o ahora mismo que la invasión a Irak se llevaron de Bagdad todos los tesoros de Saddam Hussein, etcétera. Yo quiero que usted nos ayude a lo siguiente. A veces es al revés. A veces en países que tienen patrimonio que vale mucho, pero no tienen dinero suficiente, el sector privado, como es aquí, hay colecciones muy buenas. No solamente en arte pictórico, no solamente, porque yo considero que Fernando Báez y Manolito García Arévalo son protectores de patrimonios culturales, porque todo el mundo tiene acceso a lo de ellos. Todo el mundo no es así. Yo no sé si Rudman se le puede decir que es lo mismo, porque Rudman es acumulación de riqueza, es decir, una forma, en vez de guardar oro
guardan filatelia, numismática, obras de arte. Clasifíqueme primero, ¿qué es un artículo de museo? Un artículo de museo es aquel objeto que tiene valor patrimonial, valor histórico, valor estético, y que en la narrativa histórica forma parte de la ilustración o tiene algo que ilustrar con respecto a lo que se está explicando. Ahí hay una relación entonces entre el objeto y el guión, porque el guión es el concepto que explica el recorrido de un museo y se hace acompañar de los objetos para apoyar lo que el guión está explicando. Y ahí entonces los objetos tienen valor de comunicación, valor de representación y son documentos históricos, documentos naturales, depende del tipo de colección, como decía él, que pueda existir. Entonces, no cualquier cosa tiene valor objetual, museístico, y una colección puede tener, como tiene el Museo del Hombre Dominicano, 7.500 piezas tiene el Museo del Hombre Dominicano, pero no todas las piezas son museales. Ah, ya. Pueden ser parte de una colección, pero no museales. Mire, usted dio la clave. Todas las piezas no son museables. Ahora, quizá el manejo diario del tema hace que usted esté tan familiarizado que se olvide de que los legos que vamos en la calle no conocen. Por ejemplo, tú vas a Radio Televisión Dominicana y encuentras la historia de la televisión en el Canal 4, pero no la encuentra en el Canal 13, pero la encuentra en el Canal 4. Yo tengo un amigo que nosotros buscamos todo lo que sea historia de las radios en República Dominicana. Desde cuando eran Radio Galena hasta hoy que la gente se comunica. Que naturalmente hay zonas como en la radio y la telefonía que hay que trabajarla juntos. Y tú te encuentras el ladrillo del teléfono y te encuentras Realmente, ¿eso es museable? Eso es museable. Eso es museable. Porque tú puedes explicar ahí la historia de la comunicación en la República Dominicana. Coge los textos y te hace compañía de los objetos que demuestren esa tradición, esa trayectoria. Las obras de arte son museables. Son museables por el valor patrimonial. Si yo quiero hacer una historia de la pintura dominicana, Guillo Pérez, el de Santiago, puedo coger y hacer un museo de obras de arte. Sí, entonces tú construyes para hacer museo un guión. Un guión museográfico. Y el guión entonces tú lo divides. Pero no hay que tener todas las obras. No, tú lo divides por temas. El arte a final del siglo XIX, la mujer en el arte dominicano, la presencia española en el desarrollo del arte dominicano. Entonces lo vas clasificando y te da una cronología. En esos temas, Carlos, que son costosos, que son costosas las obras, se puede hacer un recorrido es decir, fotográfico, tú coger y decir, esta es la historia del arte dominicano, pero en vez de tener obras que cuestan $1 millón, tener fotografía y explicar ahí lo que es. Sí, cuando yo te hablaba de cómo comenzó, cuando comenzó los museos, el mismo concepto de museo también ha ido cambiando, en la medida que la sociedad va cambiando. Hoy, por ejemplo, la idolatría de la pieza, como se le llama a eso, es decir, al predominio de la pieza, el objeto de un museo, ya está siendo modificado y se habla de un museo tecnológico y un museo digital, que es lo que usted hace referencia. ¿Cuántos años tiene usted dirigiendo el departamento? No, yo vine con este gobierno. Yo trabajaba en el Centro León. Recibió en el Centro León trabajaba yo antes. Cuando usted recibió la dirección, ¿cuántos museos le entregaron? Me entregaron 13 museos. ¿Cuántos? 13 museos. De esos 13, ¿cuántos estaban en la capital y cuántos estaban en el interior? Lamentablemente los 13, 9 están en la capital y 4 están en el interior. ¿Cuáles son, si lo tiene de memoria? Sí, en el museo, en la capital, hay 2 focos de concentración de la museística del Estado, la Ciudad Colonial y la Plaza de la Cultura. En la Ciudad Colonial está Casas Reales, Museo de la Familia, Museo de la Fortaleza de Santo Domingo, el Alcázar de Colón, Museo de las Atarazanas Reales y el Faro Colón. Y en la Plaza de la Cultura está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia y Geografía. ¿La Casa de Duarte es un museo? Es un museo, pero no pertenece al Estado. Reciben fondos como fundación y lo administra una fundación. Eso puede existir también. ¿Y las fundaciones? Las fundaciones ¿Se consideran que no son Estado?
cuando está en manos de una fundación? No, porque es una expresión privada de la gestión. ¿Y qué incidencia tiene la dirección en en un museo de una fundación? Nosotros vamos a regular eso. ¿Órgano regulador? Es un órgano regulador y de asesoría, así se dice la ley. Y cuando uno ve alguna información no correcta, ¿es obligación de ustedes señalarse? Sí, debería ser así. Nosotros vamos a regular eso, vamos a modificar ahora el reglamento que rige la política museística, y eso hace que uno tenga una serie de criterios de cómo debe ser considerado un museo y asesorarlo para que mejoren. A veces no lo hacen. En los 2 años casi que tiene ahí, ¿qué cosas usted ha observado que deben de estar en manos de la dirección que no están? ¿Y qué cosas están en buenas manos? Mira, cuando tú hablas de las colecciones privadas pueden tener, son museos también. Dime. Si son exhibibles, si le dan las políticas de conservación a sus colecciones. Como bien decías tú, la colección no es solamente exhibir, es conservar, restaurar y proteger un patrimonio. Eso es una responsabilidad grande. Y el sector privado a veces lo hace hasta mejor, fuera de aquí y aquí, que los mismos gobiernos estatales que a veces descuidan los fondos que se requieren para manejar una colección, que no es sencillo. No es solamente instalarla en una pieza o en un lugar, es también conservarla, estudiarla y ponerla en valor y darle la protección de vida. Y a veces eso los estados nuestros no lo tienen, pero es esa discusión de que si las piezas deben retornar a sus orígenes, es una discusión compleja, porque a veces en el mismo Egipto, por ejemplo, se comercializan muchísimas piezas del patrimonio egipcio. Entonces, por un lado, hay una doble moral, por un lado se pide la reivindicación del patrimonio, pero los patrimonios que están no se cuidan. A propósito de eso, nosotros estuvimos reclamando en la Italia la devolución de una deidad taína, un semí. El semí de algodón. ¿En qué terminó eso? Bueno, nosotros optamos en esta gestión por una vía diplomática y se está negociando con el gobierno italiano el préstamo para traer la pieza a Santo Domingo en un convenio con la Universidad de Turín y el Ministerio de Bienes Culturales de Italia, como se llama el Ministerio de Cultura. En este momento el embajador representante del país, Tony Raful, está negociando con todas las autoridades de Italia a ver si nosotros podemos conseguir el préstamo por 4 o 5 meses para exhibirla en el Museo del Hombre Dominicano. Digo préstamo porque a propósito de lo que decía Julito Jacín sobre el tema de la devolución de la pieza, realmente eso es complicado en este momento porque un estado como el nuestro, si le dice a Italia que le devuelva la pieza, Italia no la devuelve, nosotros no podemos invadirlo porque no la dé. Entonces la ley que apoya el retorno de piezas tampoco se aplica y hay muchísimos cuestionamientos de cómo manejar eso. La mejor vía para nosotros conseguir eso es negociando. Y ya muchos estados, como ustedes se dan cuenta, sobre todo en Europa, están por motus propios devolviendo las piezas. Sí. A los países. Lo que pasa es que muchos de los países nuestros entonces no están en condiciones, que es lo que dice Julito Jacín, de cuidar y proteger su patrimonio. Esa pieza del semí de algodón tiene un criterio de protección donde la vitrina en la que se va a instalar tiene que tener un mecanismo de protección interior, de control de los niveles de humedad y temperatura dentro de la misma pieza. Y mantener eso y comprar ese lugar y esa vitrina es costoso. Por eso decía Julito así, yo estoy totalmente de acuerdo. El problema de los museos son bonitos, son educativos y son lúdicos, como dice él, pero un museo es costoso. Porque además hay la responsabilidad de proteger ese patrimonio que está en manos tuyas. Es decir, lo que hay en el Museo del Hombre Dominicano es la más importante colección arqueológica del mundo de arte taíno, del mundo de arte taíno. Lo que quiere decir que nosotros tenemos ahí un valor que va más allá inclusive del territorio nacional. Mira, eso que usted está diciendo, nosotros tuvimos una vivencia, volábamos en vuelo privado de Santo Domingo a San Juan de Puerto Rico y encontramos un inspector de aduanas norteamericano que no sé por qué tenía mucho interés en revisar equipajes de dominicanos o de extranjeros procedentes de aquí y confiscaba los efectos que podían representar patrimonio de República Dominicana. Tráfico ilícito. Exacto, exacto. Para lograr eso,
que algunos países nos protejan, ¿qué diligencia debe ser la dirección? Pero nosotros ahora mismo acabamos de recibir, ustedes lo vieron en prensa, por el Departamento de Estado norteamericano y el FBI, a través de la Embajada norteamericana, cerca de 40 y pico de piezas que fueron incautadas a un coleccionista norteamericano. ¿Le devolvieron? Y la devolvieron al Museo del Hombre Dominicano. Lo que ellos no han devuelto es lo de Bagdad, ¿verdad? Bueno, pero ellos, en realidad lo de Bagdad porque eso es botín de guerra. Pero eso es botín de guerra. Pero lo de Bagdad es más complicado. Porque Siria, lo que se dice con lo de Bagdad es que las casas de antigüedades europeas promovieron ese saqueo y cogieron esas piezas, no están en manos de los estados, sino en manos de la comercializadora, que son las que promueven el tráfico ilícito. Porque si alguien promueve el tráfico ilícito y la venta del patrimonio, son los sitios donde se hace la subasta. ¿Y las subastas están prohibidas? Son privadas. No. Y en México acaba de pedirle ahora al gobierno francés que prohibiera los sitios donde se hace la subasta. Y que prohibiera los sitios donde se hace la subasta, porque ahí es que se le da el valor económico al patrimonio. Y se discute si los patrimonios tienen valor económico. Los patrimonios tienen valor económico. Lo que no se puede vender, los estados no pueden vender su patrimonio, pero en el mercado ilícito se vende. Y las réplicas que se hacen, fraudulentas. Eso engancha a la gente que compra creyendo que está comprando originales, que eso es un peligro. Pero también en esas aduanas y todo eso no hay el expertise necesario para detener ese tráfico ilícito. A veces encuentran una pieza que dicen que es una cerámica de un artesano y es una pieza original. Sí. Con respecto a los 12 museos y la necesidad y el aporte educativo que pueden tener, a mí particularmente me preocupa el hecho de que no parece haber a veces entre cultura y educación una especie de coordinación para que esos museos estén llenos todo el año. Es decir, con ese presupuesto de educación se puede pagar una guagua y hacer un calendario para que de cada liceo salga una vez al año una guagua con unos estudiantes que dentro de su programa educativo vean todo lo que hay y vean la historia. Mira, Carlos, eso que tú estás tratando. Yo voy a colaborar un poquito con Carlos, y es lo siguiente. Hay días, pero no solamente aquí, en el mundo entero, en que se dedica a visitas de estudiantes. Y hay días que no se cobra entrada. Sí. Y hay días que se cobra porque nunca los presupuestos son suficientes. Hablan un poquito de eso. Bueno, nosotros tuvimos la suerte esta vez que el presidente Luis Abinader, por las razones quizás que estuvo ligado al tema de la industria turística, en proyectos familiares, le puso atención a los museos. Y desde que llegó, siempre observaba que los museos estaban abandonados, siendo recaudadores, porque los museos son centros de recaudación. Pero entonces ese dinero se manejaba de otra forma en cultura por muchos años. ¿Qué hizo él? Un decreto, porque nosotros estamos parados en un decreto, el 251-22 de mayo del 2022, donde a nosotros nos desconcentraron administrativamente de cultura, nos asignaron un presupuesto en este año, nosotros tenemos presupuesto propio ya, nosotros somos unidad ejecutora, y nosotros también el presidente, a través de un asesor financiero, nos elaboró un mecanismo de uso de las recaudaciones mensuales. Los museos promedio recaudos mensuales cerca de 2 millones de pesos, pero ese dinero no lo administraba, es a partir de ahora que lo van a administrar. ¿Y lo administran ustedes? Nosotros lo vamos a administrar a partir de ahora. Mira, ¿cuál es tu profesión? Yo soy sociólogo. ¿Es? Sociólogo. No museógrafo. No, pero yo he estado metido. Mira, tú no puedes ayudar en eso. Hay una confusión y mucha gente piensa que los gobiernos le dan muchas cosas a las iglesias, sobre todo a la iglesia católica. Y resulta que la iglesia católica tiene una solución de continuidad con la historia. Es decir, la catedral tiene una condición de iglesia católica, de primera catedral de América, pero tiene también el tesoro de la catedral, que es un museo, pero también tiene patrimonio cultural, que es lo que quiero que me diga. No es lo mismo un patrimonio cultural de un edificio que museo. No, porque son dos direcciones diferentes. Sí, la dirección de patrimonio vela por la protección de los patrimonios, que son los monumentos arquitectónicos, pero ¿qué pasa? La mayoría de los museos nuestros están dentro de patrimonios arquitectónicos, entonces las colecciones es otro tipo de patrimonio, pues es el patrimonio de la memoria. Las colecciones son patrimonios muebles,
que tú los tienes ahí y tienen otro valor y otra interpretación de la historia, y con ellos se cuenta la historia de otra manera. Entonces nosotros tenemos que cohabitar con la Dirección Nacional del Patrimonio en el manejo de los monumentos. Bien. Porque estamos en todo el patrimonio. Hay una persona que nos hace una pregunta. Es un mocano que tiene interés de una casa de la cultura en Moca, privada, pero él quiere ponerla al servicio de la comunidad. Y dice, el problema es que no quiere que después la dirección de museo exija que confisque sus colecciones. ¿Ustedes respetan ese tipo de actividad? Mira, y hasta la pueden ayudar. Mira, esto es un Estado, yo tengo un problema con eso. Esto es un Estado capitalista y democrático, no es un Estado socialista. El Estado no puede incautar. El Estado tiene que regular las colecciones patrimoniales. Eso es propiedad, eso es patrimonio. No, si él se ajusta, pues nosotros le pedimos al que tiene colección una sola cosa, le pide al Estado Dominicano, que haga un inventario y se lo entregue al Centro Nacional de Inventario de Bienes Culturales. Y el Estado entonces tiene conocimiento de la existencia de ese patrimonio, bajo la gestión del Centro León, de Manuelito García Arevo, el Alto de Chabón. Todos esos museos son privados, pero regulan su relación con el Estado a partir de la transparencia del manejo de su colección, le dan conservación, la estudian, la ponen en valor y nosotros tenemos el inventario de esa colección. La numismática es museografía. Sí, claro. Y la filatelia también. También. El Museo del Banco Central. Y lo que tiene el Banco Central, lo que tiene el correo es... Sí, tiene un valor histórico, pues ahí tú expresas, porque fíjate, todo lo que el ser humano hace tiene dimensión museística, porque forma parte de la existencia de la cultura humana. Y tú puedes explicar el valor que tiene la comunicación, los sellos, las cartas, la telefonía, los elementos naturales, la historia a través de los documentos, como es el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene un museo que explica cuál es la función del Archivo General de la Nación. Yo fui que trabajé en ese museo, yo trabajé con Roberto Casá, ahí en el Archivo General de la Nación. Entonces, ahora mismo hay un despertar de los museos y todas las comunidades quieren explicar sus historias y todo el mundo tiene derecho a explicar sus historias. ¿Y cuál es el mejor mecanismo? Lo que tú decías al inicio del programa. No hay mejor manera de explicar la historia que a través de los museos. Bueno, Machi Constant, un compañero de trabajo fallecido nuestro, nos decía, él mandaba a los estudiantes al museo, decía, vean la espada de Pedro Santana, imagínense qué hombre era ese, nada más de ver el peso que tenía la espada que tenía que manipular. Y también uno llegó a ver los lentes de Santana, la Biblia de Luperón y muchísimas otras cosas que realmente te sacan la historia de lo que son los libros a lo que fue la realidad y saber que esas fueron gente de carne y hueso que vivieron y que estuvieron entre nosotros y que hicieron algo. Hablaste de historia y de nuestros 170 y pico de años, tenemos 31 de Trujillo, tenemos de Lili, es decir, de dictadura tenemos posiblemente la mitad de ese tiempo. Sí. Pregunta, cuando empiecen a pendejear con el asunto ese de Trujillo, independientemente de que se diga la verdad, ¿por qué evitan tanto un museo de Trujillo? Bueno, ¿y tu posición personal en cuanto a eso? yo creo que se puede contar la historia. Trujillo es un hecho histórico. Y si es un hecho histórico, fue una realidad. Ahora, Claro. ¿qué es lo que pasa con la museografía? Que tienen la libertad, porque la museografía no es un libro de historia. La museografía tiene su propia narrativa, su propio discurso. Entonces tú puedes explicar la historia poniendo sobre el recorrido contradicciones. Ese Trujillo pagó la deuda externa, tú no puedes decir que no la pagó. Por el mecanismo que fuera, lo pagó. Entonces tú cuentas la historia y dejas caer también elementos contradictorios que generen curiosidad en el que visita. Pero el museo no tiene que contar toda la historia porque el museo no es una biblioteca, ni es un libro. El museo es una narrativa que en media hora tiene que contar una historia. Sí, pero hay libros que ya son parte del museo. Sí, porque ya son... Sobre todo ahora que ha pasado todo. No, y objetos, son objetos. Entonces Trujillo se puede contar. Ahora, si tú haces mucho museo de Trujillo, tú no sabes si tú lo vas a engrandecer o empequeñecer. Porque tampoco Pero eso no tiene que ver, usted pone lo que era, por ejemplo, un traje de Trujillo, Sí, Trujillo, está bien, no hay que ponerle. Lo que yo digo es no hacer mucho museo de Trujillo, porque tú no sabes si haciendo mucho museo sobre Trujillo, tú terminas cuestionándolo o exaltándolo. Porque cuando a la comida le pone mucho sazón,
sobresatura. Sí, sí. Por ejemplo, en el Museo de Historia y Geografía... Se le tiene miedo a la acusación. En Historia y Geografía tenían se le la tiene. máscara mortuoria, tenían las condecoraciones. No era necesariamente La decir pluma. exaltar la obra, objetos personales que de cierta manera revelaban rasgos de personalidad, Bien. pero no que te decían si era bueno y malo. Ese millón de pesos y pico que se ha recaudado, ¿cuáles son los lugares que se puede visitar sin pagar y cuáles son los que hay que pagar? Todos los museos se pagan, es decir, los museos no dan para mantenerse, como tú decías también, con las recaudaciones, eso es imposible, porque un museo tiene un costo muy alto de personal y de gestión, pero son muy bajos, son 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, esa es la media que nosotros cobramos en el Estado, que hay que reformular eso, porque eso no da para cubrir nada. Los muchachitos le dan a los papás 50 pesos para picar cuando van al museo y pagan 20. Las tres fuentes de visita, el turista, el dominicano y el estudiante. De esos tres, ¿cómo usted lo divide? En términos de importancia De asistencia. de asistencia, los turistas. Sí. Y hay turistas que se interesan por nuestro museo. Sí, sí. Mire, y la noche larga de los museos, ¿no ha despertado quizás un tipo de interés mayor en la ciudadanía por ir a conocer ya fuera de un horario laboral y en esas ocasiones especiales que la hacen? A mí me ha extrañado mucho cómo la gente pone interés tanto a la parte de divertimento que acompaña la noche larga, pero a la visita a los museos en familia. Nosotros nos encontramos el año pasado, cuando íbamos a retirar a 2:30 de la noche, varias familias con los niños en coche que se fueron para la ciudad colonial a pasear la noche entera, con todo y familia. Entonces yo creo que la gente lo aprovecha en las dos dimensiones, en el divertimento que significa la noche larga, pero en accesar a los museos. Ese día son gratis los museos. Yo llevé en una oportunidad a un extranjero a un museo, ya hace unos años, no fue durante su gestión. Y entonces esa persona se extrañó porque vio a visitantes tocando objetos del museo. Dice que eso no se permite en ninguna parte del mundo. Nosotros tenemos una política de conservación, tenemos restauradores aquí. ¿Cómo está la calidad de las piezas que están en exhibición actualmente? Nosotros encontramos la museografía de 40 años que hay que reformar. Los museos de la ciudad colonial no tienen depósito. ¿Qué es el depósito? Es el lugar donde se depositan las piezas que no se exhiben y se conservan aclimatadas en ese sitio para conservarlas. Entonces eso tiene un costo. El Estado no ha hecho esa atención debida. Ahora nosotros tenemos que asumir las deficiencias que se arrastran en la museografía, donde están piezas sin protección, y por eso entonces la gente la toca, sin política de exhibición. Tenemos que reforzar el personal especializado, conservadores, restauradores, museógrafos, guionistas, curadores, que son especialistas de los museos. No lo tienen los museos nuestros eso. Y por supuesto, reformar la museografía. Todo eso tiene un gran costo, pero es parte de la responsabilidad de nosotros. Nosotros fuimos ahí ahora apoyados en esta gestión con una política financiera también más definida, en buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y con la ministra, pero ya con cierta distancia en términos de gestión, que nos hará hacer una mejor gestión y atender esas debilidades que son estructurales, que hay que mejorar. Carlos, una pregunta muy personal. A veces cuando uno es designado en un cargo en que no hay intereses económicos, me refiero, por ejemplo, no es lo mismo director de museo que director de aduana, ¿verdad? Y que se sabe que un intelectual, un sociólogo, un museógrafo, va al cargo con interés de aportar algo. ¿Hasta qué grado de entusiasmo, eso es muy personal, tú tienes en tu trabajo? Es decir, te estimula, te sientes ya, caramba, ahí no se puede hacer nada, o puedo hacer cosas. ¿Cómo tú te sientes en ese cargo? Mire, yo fui director del Museo del Hombre Dominicano, 2000-2002. De ahí pasé a reemplazar a Marcio Veloz Magiola al Centro León de Santiago. Yo vivo en Santiago, si soy capitaleño, vivo en Santiago. Yo tengo 11 años ligado al Centro León, donde yo trabajé la museografía. Fui director del Instituto de Antropología, el Museo de Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hice el Museo del Archivo General de la Nación. Yo soy un apasionado por la museografía.
El que no tiene pasión como funcionario Te sientes bien. no puede ejercer. Ese trabajo que yo no vi y que te dejé ver sobre Noche Larga de los Museos 2023, una edición de 3 días. ¿De qué se trata eso que hace el Museo de Arte? Bueno, lo hacen todos los museos. Todos los museos van a ser convocados 18, 19, 20 y 21, después de la celebración del Día Internacional de los Museos, que es el 18. Va a ser inaugurado por la ministra Milagros Germán esa actividad. Va a ser noche larga hasta las 10 de la noche, 10 de la mañana, 10 de la noche, los 3 días, viernes, sábado y domingo, 19, 20 y 21 de mayo, entrada libre, pero va a haber actividades, va a haber talleres, va a haber cuentacuentos, va a haber presentaciones artísticas dentro de los museos, para que la gente tenga un acompañamiento divertido, al mismo tiempo que ve las colecciones, se divierta, oiga poesía, vamos a exhibir unos libros con la Feria Internacional del Libro que nos va a acompañar. Entonces vamos a acompañar la visita con actividades culturales. Nosotros esta vez hemos cambiado un poco la modalidad. En vez de grandes espectáculos, presentar orquesta, etcétera, a nosotros nos interesa más los museos. Tienen que tener cuidado. Mire, ahí en el patio de la iglesia Mercedes han hecho un valor agregado, y es que durante las noches la gente bebe. Y ahora ya la actividad principal es beber, no visitar la zona colonial. Y también la zona colonial, que es patrimonio, se ha convertido en que el entretenimiento es mayor que el interés de tipo... Eso está en discusión ahora mismo. Un patrimonio sin vida tampoco es patrimonio. Se pone muy aburrido, ¿verdad? Exacto. Entonces los patrimonios hay que darle vida y uso. Lo que hay que crear es un reglamento de uso. Pero los espacios urbanos, usted lo sabe muy bien, mejor que yo, lo definen los pueblos, no los especialistas. Entonces, cuando un pueblo se apropia de un espacio y lo define, eso pasa así es que como lo quiere. las casas de familia, que llega un momento en que tú puedes tener una casa enorme, pero hay un lugar que es el sitio donde está la gente, fuera de la comida, ¿verdad? Sí, fuera del comedor. Sí, en vez de sentarse en la terraza, la gente tiene balcones aquí en la casa. Yo no sé para qué, pero uno lo usa. Tiene un lugar, un estar, una cosa. Y nosotros tenemos aquí guías de museos. Sí, quizás no con la preparación, pero si ahora nosotros queremos incursionar en poner guías. ¿Cuántos tiene usted ahí en Museo? ¿Cuántos guías tiene? Hasta personas que trabajan para ustedes. Bueno, nosotros tenemos por museo 4 guías, 3 guías, depende del museo. Hay museos que tienen más demanda de cosas. Pero tiene más de 200 guías usted. La nómina de nosotros. En la dirección. No llega a 200 porque no hay tanta necesidad de tantos guías. Sí. Pero la nómina nosotros... Pero puede haber 26 de los 13 que hay. Sí, es decir, 2 por lugar. En los 13 museos, por 3, por ejemplo, estamos hablando de 100, de 40. Sí, 40, 50, 60 guías. ¿Y dónde se han formado? Ahí mismo son autodidactas de la misma colección. Se le dan entrenamientos particulares. En toda parte del mundo son muy repetitivos, ¿verdad? Sí. Hoy en día se está usando un poco más la audioguía. Entonces la gente tiene más opción de ir en libertad a ver las colecciones. Yo, que trabajo en museo, a mí me gusta ir solo y yo me detengo en una cosa y me pongo a ver, porque a veces cuando tú vas con el guía te conduce y hay una cosa que te interesa, entonces tienes que seguir, tú quieres quedarte ahí. Pero bueno, estamos actualizados en el uso de las nuevas tecnologías. Exacto. Nosotros ahora vamos a negociar eso para ver si podemos modernizar eso y ahí ya negocio con instituciones que dan la visita a los turistas. Y hay 7 idiomas. Nosotros estamos recibiendo muchos rusos. Pero ¿se le está dando la capacitación adecuada a la persona que le da las instrucciones a los turistas? Porque yo he oído guías hablando muchas mentiras, déjenme decirle. Pero sobre todo lo de la calle, lo del museo, no, porque ahí hay más control. Porque hay guías que no son mentirosísimos. Sí. Dicen porque que no son oficiales. Los que están en la calle son los guías que improvisan y a veces la formación es muy rústica, pero en el caso de los museos hay cassette, que es lo que te dice, que todo eso es repetitivo y a veces no son creativos. El facilitador, que como se le llama. Hasta que lo llevan. Creativo. Hay algunos y no que repetir lo llevan lo mismo siempre. A donde tienen que comer, donde tienen que conseguir una muchacha. Doctor, mire, en 2 ocasiones yo he tenido que agarrar a los guías turísticos y decirle a los que andan con ellos, miren, eso que él está diciendo es mentira. Eso es en la calle. No, yo tengo que decírselo. ¿Tú fuiste guía turístico? Yo estudié museología con el profesor Manolo Pérez.
¿Usted lo conoció? No. Era una persona él hasta se Tiene parecía, mucho trabajo, él se parecía mucho a Duarte, inclusive. Él daba clase en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y era muy interesante porque nos explicó de eso, de lo temático, de la importancia en que en un museo se especifique. Por ejemplo, en el Alcázar de Colón, todo lo que está aquí no es mobiliario original del Alcázar, es mobiliario original de la época procedente del lugar donde se trajeron, donde vivían las personas que ocuparon este Alcázar. Eso pasa en algunos museos, pero hay museos donde las piezas son originales. Eso Sí, depende. así es. Y se especifica, este es original, este es una réplica, se especifica. No es necesario, porque a veces no es necesario, porque a veces, inclusive se habla de instalaciones, las instalaciones son improvisar un ambiente histórico y reproducirlo, ¿no? Bien. Pero para los museos no importa. Carlos, ven más a menudo, hombre. Bueno, invítenme. Sí, hay que difundir la museografía aquí. Invítenme. Carlos Andújar, director de General de Museos en República Dominicana.